La luz amarilla del ABS se enciende, y la primera reacción suele ser mirar el pedal, probar los frenos a baja velocidad y pensar, frena bien, puedo seguir. Ese razonamiento parece lógico, pero es incompleto. Un Chevrolet Onix puede conservar el frenado convencional incluso con el testigo ABS encendido, y justamente por eso la avería se vuelve engañosa. En una calle seca, a velocidad moderada y sin necesidad de frenar de golpe, quizá no notes nada extraño. Pero la situación cambia por completo con lluvia, arena, ripio, una curva o una frenada de emergencia. El ABS no está ahí para que el auto frene más fuerte en cualquier circunstancia. Su trabajo principal es evitar que una rueda se bloquee cuando el conductor pisa el freno con intensidad. Si una rueda se bloquea, empieza a deslizarse. Y cuando desliza, el conductor puede perder capacidad para dirigir el vehículo y esquivar un obstáculo. Por eso, que el Onix frene no significa que todos sus sistemas de seguridad estén disponibles. Porque se enciende la luz del ABS en Chevrolet Onix, es una duda que merece una respuesta más precisa que, seguramente, es un sensor. Sí, los sensores de ruedas son una causa frecuente, pero no son la única. Puede haber un cable cortado internamente, un conector con humedad, un rodamiento incorrecto, una alimentación eléctrica deficiente, un fusible, una batería débil o una falla en el propio módulo ABS. Cambiar una pieza por intuición puede apagar el testigo durante un tiempo o, peor aún, no cambiar absolutamente nada. Antes de pensar en una reparación, conviene entender qué está avisando exactamente el tablero. La luz amarilla con las letras ABS indica que el sistema antibloqueo detectó una anomalía y se desactivó o quedó limitado para protegerse. En muchos casos, el sistema hidráulico básico de frenos sigue funcionando. Al pisar el pedal, las pastillas y las zapatas continúan haciendo su trabajo, pero la central deja de controlar de forma individual la presión de frenado de cada rueda cuando detecta que no puede confiar en la información que recibe. No hay que confundir esta luz con el testigo rojo de frenos. Si aparece una advertencia roja relacionada con el freno, el nivel de líquido, el freno de estacionamiento o un mensaje que indique una falla grave, la prioridad cambia. Un testigo rojo puede señalar una condición que exige detenerse y revisar el vehículo cuanto antes. También conviene mirar si se encendieron otras luces, como control de estabilidad, control de tracción, dirección asistida o batería. Esas combinaciones cuentan una historia mucho más útil que una luz aislada. En algunos Onix, una falla de ABS puede hacer que también aparezcan alertas de estabilidad o tracción. Tiene sentido. Esos sistemas necesitan saber a qué velocidad gira cada rueda. Si la computadora no puede determinarlo con fiabilidad, pierde una parte esencial de la información para intervenir. El conductor puede sentir que el auto sigue normal hasta que acelera sobre piso mojado o frena fuerte en una superficie irregular. Allí es donde se descubre que no era una simple luz decorativa. El sistema trabaja comparando constantemente la velocidad de las 4 ruedas. Cada rueda tiene una lectura que permite a la central detectar si una está reduciendo su velocidad demasiado rápido respecto de las demás. Cuando interpreta que va a bloquearse, libera y reaplica presión de freno en intervalos muy rápidos. Esa vibración o pulsación que se puede sentir en el pedal durante una frenada de emergencia es, muchas veces, el ABS trabajando. Si la luz permanece encendida, esa intervención puede no estar disponible. La causa más habitual suele estar cerca de una rueda. El sensor de velocidad puede estar sucio, golpeado, desgastado o simplemente haber llegado al final de su vida útil. Ese sensor lee un aro fónico o una señal magnética integrada, según el conjunto de rueda y rodamiento que lleve la versión del vehículo. Si la señal es irregular, débil o inexistente, la central detecta que no puede comparar correctamente las velocidades y guarda una falla. Hay pistas que ayudan a sospechar de un sensor o de su entorno. Si la luz se enciende después de pasar por un bache fuerte, luego de golpear un cordón, tras circular por caminos con mucho barro o agua, vale la pena revisar la zona de las ruedas. Si aparece de forma intermitente, se apaga al apagar y encender el auto, y vuelve a encenderse al empezar a rodar, también puede tratarse de una señal de rueda que se pierde cuando el vehículo alcanza cierta velocidad. La lluvia es otra pista frecuente. No porque el agua rompa necesariamente el ABS, sino porque puede entrar en un conector que ya estaba fatigado, agravar una fisura en el aislamiento del cable
o generar corrosión donde había un contacto deficiente. Un cableado en mal estado puede fallar solo cuando la suspensión se mueve. Por eso hay vehículos que en el taller parecen no tener nada raro, pero en la calle, al doblar, pasar un lomo de burro o circular por empedrado, vuelven a encender la luz. El cable del sensor no vive en un lugar cómodo. Está cerca de la rueda, expuesto a agua, tierra, piedras, calor, vibraciones y movimiento de la suspensión o de la dirección. En las ruedas delanteras, además, el recorrido del cable debe acompañar el giro de la dirección. Un soporte roto, un cable rozando contra una pieza móvil o una reparación anterior mal acomodada pueden terminar dañándolo. A veces el problema no se ve a simple vista. El conductor observa una funda exterior aparentemente sana, pero dentro hay un filamento partido que pierde contacto cuando el cable se flexiona. También hay casos en que el sensor está bien y el problema está en el aro que debe leer. En algunos conjuntos, la referencia de velocidad está asociada al rodamiento. Si el rodamiento fue reemplazado recientemente, esa información es especialmente importante. Un rodamiento de calidad dudosa, una pieza incompatible o una instalación con la cara magnética orientada de forma incorrecta puede dejar al sensor sin la señal que necesita. El resultado puede ser idéntico al de un sensor averiado. Luz ABS encendida, posibles alertas de estabilidad y un código relacionado con una rueda. Este detalle explica por qué no conviene comprar un sensor apenas aparece una falla. Si la luz comenzó justo después de cambiar un rodamiento, reparar una masa, intervenir un semieje o hacer un trabajo de suspensión, la investigación debe empezar por esa zona. Puede ser una conexión olvidada, un cable estirado, un componente mal montado o una pieza que no corresponde exactamente a la aplicación del vehículo. La coincidencia temporal importa mucho en el diagnóstico. Otra posibilidad es que el problema no esté en ninguna rueda. El ABS necesita una alimentación eléctrica estable, una batería con carga baja, bornes sulfatados, una masa deficiente o una caída de tensión durante el arranque pueden generar avisos electrónicos que confunden el panorama. A veces el conductor nota que el auto arranca con esfuerzo, que las luces del tablero parpadean o que aparecen varios testigos al mismo tiempo. En esa situación, culpar de inmediato a un sensor puede ser un error. No significa que toda luz de ABS se resuelva cambiando la batería. Significa que el voltaje debe formar parte de la revisión básica. Los módulos electrónicos no reaccionan bien a una alimentación inestable. Si la tensión cae demasiado al arrancar o hay conexiones eléctricas deterioradas, una unidad puede registrar una falla aunque sus componentes principales estén sanos. Después, incluso si el vehículo vuelve a arrancar normalmente, el código queda almacenado y el testigo puede permanecer encendido hasta que se borre, o hasta que el sistema complete sus verificaciones sin detectar el problema. Los fusibles también merecen una revisión, siempre siguiendo el manual correspondiente a la versión del Onix. Un fusible asociado al sistema ABS, a la alimentación del módulo o a circuitos relacionados puede provocar una advertencia. Pero hay una precaución importante. Un fusible quemado rara vez se quema, porque sí. Reemplazarlo sin investigar puede hacer que vuelva a abrirse si existe un corto, humedad en un conector o un cable dañado. El fusible es una protección, no el origen de la falla. Cuando la luz se enciende apenas das contacto y luego se apaga al arrancar. Normalmente el tablero está realizando una comprobación inicial. Eso suele ser parte del funcionamiento normal. La señal de alerta aparece cuando la luz no se apaga, se enciende después de comenzar a circular o vuelve durante el trayecto. El momento exacto en que ocurre aporta información. Si aparece inmediatamente al encender el motor, puede orientar a TEM alimentación, comunicación o falla registrada de forma permanente. Si aparece solo después de mover el auto, cobra más fuerza la sospecha de un sensor de rueda o de una señal que la central verifica al rodar. Hay una diferencia importante entre una luz que se enciende una vez y desaparece, y una que permanece fija durante días. Un evento aislado puede estar relacionado con una caída de tensión o una condición puntual, pero no debe ignorarse si se repite. Una luz fija y constante indica que la central sigue detectando una anomalía. Borrar el código con un escáner puede apagarla temporalmente, pero no repara un cable, no limpia una conexión corroída y no recupera una señal perdida. Si la causa persiste, el testigo regresará. Aquí aparece una de las decisiones más útiles: no empezar comprando piezas, sino obteniendo el código de falla correcto.
Un escáner que pueda acceder al módulo ABS puede indicar si el problema se relaciona con una rueda determinada, con un circuito eléctrico, con comunicación entre módulos, con alimentación o con una falla interna. Esa información no siempre condena una pieza, sirve como dirección. Un código que menciona el sensor delantero izquierdo, por ejemplo, no garantiza que el sensor esté muerto. Puede señalar el cable, el conector, el aro lector, el rodamiento o la señal que llega al módulo. ¿Por qué se enciende la luz del ABS en Chevrolet Onix? No se resuelve solo leyendo un nombre de pieza en el escáner. El código es el comienzo de una comprobación. Un buen diagnóstico compara la rueda señalada con las demás, revisa el estado de los conectores, busca roce o tensión en el cable, verifica si hubo trabajos recientes y, cuando corresponde, observa las velocidades de rueda en datos en vivo. Si una rueda marca 0 mientras las otras registran movimiento o muestra saltos extraños, el área a investigar queda mucho más clara. Esto es especialmente útil cuando el auto no presenta síntomas visibles. Muchas fallas de ABS son silenciosas. No hay ruidos, no hay vibraciones, no hay tirones, solo está la luz. Pero si durante una frenada suave a baja velocidad sentís que el pedal pulsa sin motivo, escuchás una actuación breve del sistema, o notas que el ABS parece intervenir cuando no debería, puede haber una lectura errática de velocidad. En ese caso, conviene evitar asumir que el ABS está trabajando bien. Una intervención fuera de momento también exige revisión. La inspección visual puede hacerse sin desmontar componentes ni tocar partes sensibles del sistema hidráulico. Con el vehículo estacionado en un lugar seguro, se puede observar si hay cables sueltos detrás de las ruedas, conectores mal encastrados, daños evidentes en el aislamiento o suciedad acumulada en la zona. No hace falta tirar del cable ni desmontar el sensor a la fuerza. Muchos sensores quedan adheridos por suciedad o corrosión, y un intento brusco de retirarlos puede convertir una inspección sencilla en una reparación más compleja. También conviene recordar que las ruedas deben estar bien montadas, y que las reparaciones de freno, suspensión o rodamiento deben hacerse con las piezas adecuadas. Un problema de ABS puede aparecer después de un servicio que aparentemente no tenía relación con la electrónica. El mecánico pudo haber trabajado cerca del sensor, haber dejado mal colocado un clip del cable, o haber montado un rodamiento cuya superficie lectora no es compatible. No es una acusación automática contra quien hizo el trabajo, es una pista lógica para revisar. La calidad de las piezas importa más de lo que parece. Un sensor genérico puede encajar físicamente en su lugar, y aún así entregar una señal distinta de la esperada, tener un conector que no ajusta bien, o durar muy poco en una zona expuesta. Lo mismo ocurre con algunos rodamientos. Elegir solo por precio puede terminar en 2 visitas al taller, una luz que reaparece y la falsa sensación de que el módulo ABS está dañado. Siempre que se reemplace una pieza vinculada con la lectura de velocidad, hay que verificar que sea compatible con la versión específica del vehículo. La falla interna del módulo ABS existe, pero no debería ser la primera conclusión. El módulo combina electrónica, válvulas y una bomba que controla la presión hidráulica cuando el sistema interviene. Diagnosticarlo correctamente requiere descartar primero alimentación, fusibles, masas, comunicación, sensores, cableado y señales de rueda. Reemplazar un módulo sin esa comprobación puede ser costoso y no resolver el problema. Además, en muchos casos, la sustitución de una unidad electrónica puede requerir procedimientos de configuración que no conviene improvisar. Entonces, ¿se puede conducir con la luz ABS encendida? La respuesta responsable no es un sí absoluto, ni un no automático. Si solo está encendida la luz amarilla de ABS, el pedal se siente normal, el nivel de líquido de frenos está correcto, no hay testigos rojos y el vehículo frena de manera previsible. Puede ser posible desplazarse con mucha prudencia hasta un lugar de diagnóstico, pero ese trayecto debería evitar lluvia intensa, caminos resbaladizos, pendientes exigentes, alta velocidad y situaciones donde una frenada de emergencia sea probable. No es circular como si nada. Es mover el auto sabiendo que una capa de seguridad puede estar desconectada. Si junto con la luz ABS aparece un testigo rojo de freno, el pedal se hunde, se siente esponjoso, el vehículo se desvía al frenar, hay pérdida de líquido, olor a quemado, ruidos anormales o una advertencia múltiple que afecta a otros sistemas. Lo razonable es no seguir conduciendo hasta evaluar el problema.
El ABS no sustituye al sistema de frenos básico, pero una combinación de síntomas puede indicar que hay algo más serio que una lectura de rueda defectuosa. La superficie sobre la que circulas cambia el riesgo. En asfalto seco, una persona puede frenar moderadamente y no advertir la ausencia del ABS. En piso mojado, hojas húmedas, barro, grava o arena, el bloqueo de una rueda puede llegar mucho antes. Y no hace falta una tormenta para que importe. Basta una maniobra inesperada, un peatón, un vehículo que frena adelante o una curva tomada con exceso de confianza. La luz no predice que vas a tener un accidente. Advierte que, si ocurre una situación crítica, el auto puede responder con menos capacidad de control. Hay conductores que prueban el sistema frenando fuerte a propósito en la calle. No es una buena idea. Es difícil reproducir condiciones seguras, y una prueba brusca puede poner en riesgo a otros. La manera correcta de verificar una reparación es confirmar que no haya códigos activos, que el testigo complete su autochequeo y permanezca apagado después de circular, y que el diagnóstico no vuelva a señalar el mismo circuito. Si el trabajo incluyó un sensor, cableado o rodamiento, conviene hacer una comprobación posterior con escáner, especialmente si la luz había aparecido de forma intermitente. Otro error común es desconectar la batería para reiniciar el auto. Puede borrar algunas memorias temporales en ciertos casos, pero no arregla un componente defectuoso. Además, según el vehículo y los sistemas instalados, puede generar otras molestias o requerir que ciertos módulos vuelvan a aprender parámetros. Si el testigo desaparece después de desconectar la batería y vuelve al circular, eso no es una solución. Es otra señal de que el problema sigue presente. La información más valiosa para un taller no es «se prendió la luz». Es explicar cuándo se encendió, si apareció después de una reparación, si fue tras una lluvia, si se activa al girar, al pasar por baches, o luego de unos minutos de marcha. También sirve mencionar si hubo problemas de batería, si el auto estuvo parado mucho tiempo, o si se prendieron otras advertencias. Esos detalles reducen el tiempo de diagnóstico y evitan reemplazos innecesarios. En definitiva, la luz ABS encendida no siempre anuncia una reparación cara, pero tampoco es un aviso para ignorar. Muchas veces el origen está en un sensor, un conector, un cable o un rodamiento. Otras veces, el problema viene de la alimentación eléctrica, de un fusible o de una comunicación que requiere un diagnóstico más profundo. La clave es seguir una lógica, observar las demás luces y el comportamiento del freno, revisar lo visible sin forzar piezas, comprobar el estado eléctrico y leer los códigos con un equipo que entre al módulo ABS. Cuando entendés por qué se enciende la luz del ABS en Chevrolet Onix, dejas de elegir entre dos extremos igual de malos: entrar en pánico ante cualquier testigo o seguir manejando como si no existiera. El freno convencional puede continuar funcionando, pero el control del vehículo en una frenada límite ya no es el mismo. Resolver la causa antes de necesitar ese sistema es, al final, la reparación que realmente importa.